Ecos de México. Mitos y leyendas. Con Irma Sosa y Víctor Hugo Escobar. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un programa más de Ecos de México, mitos y leyendas. Este segundo capítulo de esta segunda temporada, en el capítulo anterior, les presumimos la escenografía que está preciosa. Además, felicidades y agradecer a toda la producción de Ecos de México. Pero Irma Sosa, hoy tenemos un invitado de lujo. realmente, en verdad, empezar esta temporada con los invitados que hemos tenido, en verdad, muy agradecida al que venga a visitarnos, muy agradecida que tome su tiempo porque sabemos que tiene usted muchas actividades y sobre todo muy agradecida por todo lo que ha hecho por Puebla. Nos regala su nombre y quién es usted para que los chicos que nos escuchan sepan de quién estamos hablando. Bueno, yo soy Sergio Vergara, nací en la Sierra Norte, en Huauchinango. Estudié una carrera de agronomía primero, porque eso fue muy padre. Y después vino el movimiento, ya soy grande, porque No se le ve, maestro. el movimiento del 68 y entonces nos quitaron todos de agronomía. Y entonces luego me metí a arquitectura. Y ya en arquitectura fue muy padre porque entré al INA, al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y ahí empezamos a entender un poco lo que es el patrimonio histórico y la historia de la ciudad. Y fíjense, hay un comentario que yo creo que es muy padre. Cuando pues, tus papás, ¿te acuerdas cómo eran como medio fuertes así? Entonces me dijeron, no, ya no. Entonces me fui a vivir y viví en uno de los bastiones del fuerte de Loreto, que ahí me di cuenta de todo lo que hacían los investigadores y todo lo demás. Y después ya pues fui director del INA en Puebla y en Tlaxcala. Me tocaron los proyectos de Cacasla, de Calakmul, y luego ya estuve pues, en la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado y algunas cosas que fueron el Colegio de Arquitectos, también la presidencia. O sea, ha habido actividades muy buenas. Y actualmente estoy en la Crónica de la Ciudad. Es usted uno de los cronistas de la ciudad, Muy ¿verdad? bien. Sí, claro. Es uno de los cronistas de la Uno de los ciudad. cronistas de la ciudad. Somos 12. Bueno, ahorita entraron otros nuevos, unos 4, y entonces hacemos toda la crónica pues no nada más de la ciudad, sino del Estado. ¿Qué tan apasionado se considera por el amor a Puebla? No, de la historia. Yo creo que el amor a Puebla es sensacional. Más cuando naces, pues yo nací, te digo, en la sierra, en el Totonacapan. Entonces ves toda la parte de las tradiciones, del origen, y luego llegas a esta ciudad, que en realidad es una ciudad que va a cumplir 500 años, pero que además tiene muchas formas de entenderla, porque no nada más es la ciudad de Los Ángeles, sino también las ciudades que vinieron de los territorios alrededor. Los de Tlaxcala, los de Cuauhtincha, los de Tepeaca, que en realidad fundaron toda la zona esta que todavía existe, que es la zona de los barrios ahí en San Francisco, y entonces hizo una interculturalidad impresionante. Puebla ha sido una ciudad muy importante desde su fundación, la segunda ciudad más importante de la Nueva España en aquellos entonces, ¿no? Yo creo que eso es importantísimo, lo que dices. Porque, ¿por qué vinieron a Puebla? ¿Por qué se fundó Puebla acá? ¿Por qué esa leyenda del sueño de Fray Julián Garcés para fundar una ciudad de españoles llamada de Los Ángeles? Porque ese es su nombre real, Ciudad de Los Ángeles. Se le puso Puebla después, pero es la Ciudad de Los Ángeles. Puebla, porque la ordenanza de la reina, porque fue la reina Isabel la que la propuso, era poblar. O sea, Poblar. un lugar que va a ser para españoles que se llamará la Ciudad de Los Ángeles. Sí. Y alrededor de la Ciudad de Los Ángeles se fundan 5 ciudades que poca gente conoce, que en realidad eran los pueblos que venían y formaron sus ciudades. El Huejotzinacalpan, el Tlaxcaltecapan, el Cholultecapan, pues todo eso que ahora conocemos como barrios. Sí. Esos eran pueblos originarios. Ahora, la intendencia de Puebla en la época de la colonia era muy grande. Se podría decir que como que Puebla administraba todo lo que es, e incluso parte de Puebla tenía costa, según lo que entiendo, la Intendencia de Puebla tenía costa desde el Golfo y tenía costa también del lado del Pacífico. Fíjate, por eso lo importante. Cuando nace Puebla, ni siquiera existía en el mapa. En el mapa, podemos decir mundial, está hasta el siglo XVII, porque es un experimento de un territorio que se marca con los que en realidad le da a los cholultecas y se marca por Tlaxcala. Y exactamente era desde Veracruz hasta Acapulco.
pero como es la ciudad de los españoles, la ciudad apoyada por la reina Isabel, pues automáticamente tuvimos 4 reyes, que son los que... Y entonces la parte de Puebla es de Veracruz hasta Acapulco, y de ahí viene la nao de China. Todo tenía que pasar por Puebla. Claro. Sí, Porque claro. probablemente ahora concebimos en esta idea de país contemporáneo, Guerrero, que no existía en la época de la intendencia, no existía Hidalgo, no existía Morelos, ¿no? Oaxaca ni siquiera era nombrado, se llamaba la Nueva Antequera, esa región, ¿no? Cuando es la intendencia. Y algo, maestro Sergio, que es, ojalá lo abordemos, que tiene que ver, ¿por qué era importante Puebla? Bueno, básicamente la ciudad de Tenochtitlán construyeron con sus ruinas los edificios y aquí trajeron el material nuevo. Todo. Por eso yo es una ciudad nueva, ¿no? Yo por eso digo, los que planearon la ciudad, los que vinieron, la avanzada podemos decir, ¿no? Aquellos que analizaron el territorio, que era parte del sueño, pues imagínense, teníamos bosques, pues la madera, los techos. Teníamos calizas, pues todo lo de Tecali, que todavía está ahí, y San Jerónimo Caleras, para los elementos de la construcción. Teníamos un territorio que nadie ocupaba, simplemente era para guerras, que era el Cuestlaxcuapan y el Huitzilapan, que eran los dos lugares sagrados de los indígenas. Los indígenas, el que cabildeó eso para que vinieran y ellos aceptaran que llegara esta gente, o sea, los nuevos pobladores, pues automáticamente fue sensacional, y hacen un trazo que es entre prehispánico y la traza de Domero, lo que es la traza de compás de escuadra, que eran así las ciudades prehispánicas. Entonces también trae una complicación, bueno, no complicación, una forma de trazar la parte de la ciudad. Por eso yo siempre he dicho que Los Ángeles pues fueron aquellos indígenas porque vivían en las Indias, ¿no? Porque por despectivo, y automáticamente trazaron una ciudad perfecta, una ciudad orientada de oriente a poniente. Tú caminas, por ejemplo, cuando llueve, caminas en una acera y en la otra acera no llueve. No llueve. Sí, en claro. el sol, pues caminas en la sombra. Entonces, sí, claro. Es una ciudad perfecta, el trazo de Damero. Y además dividido en 4 lugares, que eran los 4 lugares que también hacían los prehispánicos, los 4 famosos Coachilacales, lugares que se los dan a cada uno de las órdenes mendicantes. A ver, ¿por qué vinieron todos a Puebla? Porque vienen los dominicos, los franciscanos, claro, los agustinos, ¿no? Todos, o sea, todos. ¿Cuál es la idea de que llegaran y que pusieran sus capillas y se les asignaran barrios? Sí, un poco los franciscanos con la pobreza, el voto que ellos, la pobreza del lado de San Francisco para allá, ¿no? Y del lado de San Francisco para acá los dominicos, ¿no? Los dominiscanis, ¿no? Yo siempre he dicho que Puebla es una ciudad de paso. Y sí lo es, porque aquí pasó de todo. Desde la independencia, desde la batalla del 5 de mayo, desde la revolución, desde la gastronomía, desde los edificios históricos, la más hermosa de las catedrales. Yo siempre digo que porque no había un Sanborns o algo, porque se hubieran reunido se hubiera echado un café ahí, pero en su caballo llegó por la Juárez, bueno, por lo que ahora llamamos la avenida Juárez, que era la avenida Lincoln, entró, liberó a los presos en donde estaba la cárcel, ahora está San Juan de Dios, entró por la Reforma, le dio la vuelta al Zócalo y se fue. Se asustó de ver la ciudad tan protegida y dijo, no, mejor me voy. ¿No? Y mejor se tomó, le hubiera dicho lo mismo a Villa, ¿no? Y si quemamos esto. El día de hoy el programa se lo queremos dedicar a lo que es la batalla del 5 de mayo. Pero sí me gustaría saber, ¿por qué Puebla? ¿Por la importancia de la ciudad? ¿Por eso llegaron los franceses? Eso es lo que... No, porque en el mapa Puebla era la ciudad exactamente lo que sea, la más importante desde el punto de vista del comercio de México. Entonces automática, y además porque estaban todos, acá estaban toda la parte de la iglesia, estaba toda la parte de algunos poderes, las fábricas, los hospitales, ¿sabes cuenta? Era la urbe más importante del y estamos hablando que no tenía mucho que se había alcanzado la independencia. Todavía había un poder económico fuerte en Puebla en aquellos entonces. No, ya habíamos tenido la batalla de los americanos. Nosotros tuvimos un cabildo americano. Por eso la calle de la Juárez, que ahora llaman la Juárez, era la calle Lincoln, antes de la batalla del 5 de mayo. Por cierto, pregunto, le cortaron la cabeza a Lincoln y le pusieron la de Juárez, que es la que tiene ahora la avenida Juárez. Si te das cuenta, con razón el cuerpo no concuerda, ¿no? Claro. Tiene bastón, tiene frac.
Sí, un traje, Juárez un así no frac. vestía. Y entonces, No, y don Benito Juárez no tenía la figura esbelta de Lincoln, seguramente, ¿no? hay que volver a hacer cosas. Otra No vez. sería Pero bueno, el 5 de internacional. mayo. El 5 de mayo que dice Irma, ¿por qué Puebla en las guerras de toda la historia de la humanidad, lo primero que buscan es acotar a donde se encuentra el poder político a partir de quitar los abastecimientos, ¿no? Fíjate, es como el chisme de todo. ¿Qué les contaron? Si tomas Puebla, que es ese lugar por donde ustedes, que todos pasaban y todo pasó, Sí. pues hay que tomar Puebla, porque por aquí se hacía todo. Pasaban los ejércitos, pasaba la mercancía, pasaba el comercio, todo lo que llegaba de las playas tenía que pasar primero por Puebla. Claro. Para poder llegar al... E incluso tengo una pregunta. Sé que lo que es la preparatoria Emiliano Zapata, que se encuentra aquí en el centro, en la 2 y la 4, ¿sí? Que es de la UAP. Sé que tenía una función, esa casona tuvo un tiempo una función como una especie de aduana durante la época colonial. Los que venían para meter mercancía a todo lo que es la Nueva España, tenían que venir a Puebla a hacer su trámite para que pudieran distribuirla sin tener problemas, como una especie de aduana. Toda la ciudad tenía aduanas. No Puebla era la ciudad más protegida, por eso tanto hospital. La gente venía a los hospitales de Puebla por las enfermedades que había. Hubo epidemias muy grandes, donde casi el 40% de la población se murió, no nomás en Puebla, en todo el mundo y así. Entonces, controlaban en las aduanas la entrada de alimentos, controlaban en las aduanas pues que no entraran ¿cómo se llama? Los enfermos. Y si llegaban, pues los canalizaban a los hospitales. Ahí está el hospital de Bubas, que era una enfermedad muy gruesa, y que estaba en San Francisco. Ahí estaba el hospital, y por eso hasta tenía los nombres. Las calles de Puebla son nombres de cosas importantes. Por ejemplo, te llaman la primera calle de la catedral, o el costado de la catedral, o San Francisco. Siempre te van llevando a una historia, que sería muy padre regresar los nombres. Sí, era una ordenanza. Era una ciudad ordenada. Entonces tú sabías exactamente dónde estaba cada cosa. Yo lo que sé es que de una esquina a otra esquina, si vivía Juanito Pérez y era el más rico y el más importante, la calle se llamaba Juanito Pérez. La próxima calle, dependiendo que estuviera ahí, importante. Pero regresar, en aquellos entonces Juanito Pérez era conocido, ahora le ponen a una calle nuevamente el nombre de Juanito Pérez, y quién es Juanito Pérez, cuál calle es. Ya nos habituamos. Yo creo que ya también... no sabes ni quién vive en Puebla. Exacto. Sí. El tamaño que tiene actualmente la ciudad es imposible bueno, regresar. El tema del 5 de mayo, maestro, le decía antes de iniciar, para haber un 5 de mayo hubo un 4 de mayo, un 6 de marzo que fue un hecho, digamos, accidental. Algunos dicen que pudo haber sido un complot, el tema de que haya explotado los quintales de pólvora en la colecturía del Diezmo Chalchicomula y que se hayan muerto 1060 del ejército que venían de Oaxaca, del ejército Patria, ¿no? Del batallón Patria, y que sacudió un poquito la defensa, ¿no? Y tal vez eso incidió en que tuvieran que venir en auxilio los de la sierra, que no solo fueron los de la sierra. Pero ¿te parece si empezamos un poquito, ahora sí como decimos, desde los pies y nos vamos para arriba? Vale. ¿Sí? El maestro, entonces. ¿Por qué vinieron a Puebla primero? Más que nada, bueno, lo que nos han enseñado eternamente, ¿sí? México tenía la deuda externa con Gran Bretaña, España y Francia. Gran Bretaña en aquellos entonces estaba siendo gobernado por la reina Victoria, ¿sí? Lo que es España por Isabel II de España y Francia por Napoleón III, ¿sí? En México les debía un dinerito ahí a los tres, y pues por la cuestión de que acababa de pasar la independencia, había muchas guerras civiles, las leyes de reforma, todo lo que estaba pasando en nuestro país era un caos. Juárez decide detener por 20 años por lo menos el pago de esta deuda. Sin embargo, estos tres países se ponen de acuerdo y pues vamos a decirle que cuando se cae con lo de la tanda, ¿verdad? Entonces, llegan aquí a México por el lado del puerto de Veracruz, ¿sí? Pero Napoleón III no exactamente venía para cobrar la deuda que México tenía. Napoleón III estábamos en una época en que todavía era época de conquistas, de tener colonias en otros lugares. España no venía nuevamente a reconquistarnos porque ya sabían cómo les habían ido en los cocolazos en la independencia.
¿sí? Gran Bretaña tampoco le quiso entrar porque supieron que Napoleón realmente quería expandirse en sus tierras y sobre todo frenar el avance que estaba teniendo Estados Unidos, porque Estados Unidos empezaba a destacar de todos los países de América, y creo que lo que es el adeudo que México tenía con estos países fue el pretexto suficiente que tuvo Napoleón como para meterse en estas tierras y querer detener a Estados Unidos, porque algunos dicen que la idea era luego invadir Estados Unidos. No sé qué tan cierto sea, pero creo que fue el pretexto perfecto que tuvo Napoleón. Sin embargo, nunca pensó que las cosas no le iban a salir tan bien como él los tenía planeados. Porque ellos veían planos, como dicen, planos es una planimetría. Entonces, automáticamente, pues sí, tienen razón. Y sí iban por los Estados Unidos, o sea, iban por todo el territorio de América, lo que ahora dicen que todo el territorio de América. Bueno, iban por todo el territorio para poder tener ese expansionismo, porque lo que llegaba de las noticias, y por eso la importancia del centro de México, era esa gran producción de comida. Pues la nao china, lo más importante, por ejemplo, la nao de China, eran las especies. Entonces éramos ricos en especies, todavía somos ricos en especies, en cultivos, Aquí me gustaría, en oro, en plata. Sí, claro, sin duda alguna, las minas y todo. aquí me gustaría hacer una pausa. Las especias, en aquellos entonces eran muy importantes porque no había refrigeración. Entonces era muy fácil que la comida se echara a perder o las carnes se echaran a perder. Entonces, para cuando se agregaba la comida le ponían especias, precisamente para disimular un poquito el que se había echado a perder la comida. Entren a la historia de las cocinas poblanas y van a ver la cantidad de especias exactamente que había. Yo me acuerdo con mi abuela cuando cocinaba, pásame el cilantro y pásame el clavo y pásame quién sabe qué, y entonces tenía todo eso. Que las monjas cuando hacen el chile en nogada y todo lo demás, pues claro que le ponen 20,000 especias, y entonces dices, el sabor de la comida. Todavía tú vas a los pueblos y ¿qué es lo rico? Pues lo que le ponen al caldo. Pero como buen mexicano prueba uno algo extranjero y dice, está insípido. Porque no tiene esos sabores. Claro, claro. Y cada cocina es diferente. Pues así era Puebla. Puebla tenía diferentes cultivos, diferentes cosas. Claro que querían conquistarla. Y bueno, no conquistarla, o sea, tomarla. Ese era el punto. El poder económico para poder llegar al poder político. Y que todos decían, si tomas Puebla, automáticamente va a ser fácil llegar a México, y de ahí nos vamos al otro lado, y de ahí nos vamos abajo también. E incluso dicen que muchos presidentes de Estados Unidos han apoyado que en Estados Unidos se celebre el 5 de mayo. Porque no es tanto porque Puebla haya ganado, y lo celebran como la independencia, porque gracias a México, Francia no pudo llegar a invadir Estados Unidos. Nos deben el territorio. ¿Sí? Y aparte es precisamente ese tema en Texas, California, los estados fronterizos, que son, digamos, estados distintos de los esclavistas del sur de Estados Unidos, donde se celebra más el 5 de mayo, y los norteamericanos le dieron esa libertad precisamente pensando en ello. Hay un mito, una leyenda de que la idea, cuando se impone Maximiliano, que es mucho después, era poner un gran imperio católico en América. Y de ahí que habría concebido a Puebla, primero tomarla y posteriormente fundar un nuevo orden a partir de la península de Yucatán. Por eso es que Yucatán mantuvo durante mucho tiempo su propia bandera, ¿verdad? Verde, blanco, rojo, pero con barras y con estrellas. De repente quieren, ¿no? De repente quieren, sí. Y es la península, porque nosotros pensaríamos que Yucatán se encuentra al sur de México, y no está al sur de México. Geográficamente se encuentra más en la zona del Bajío, si lo vamos por coordenadas. Entonces, que esa era la idea. Pero bueno, regresemos al tema del 5 de mayo. Nada más quiero comentar, una cosa que sí es bien importante aclarar. La última intervención que tuvieron los europeos en América fue la batalla del 5 de mayo. Sí. Bueno, 1863, después la toma de Puebla. Pero sí, efectivamente. No, pero es increíble entender todo esto. ¿Por qué querían? ¿Por qué Puebla? Yo siempre he dicho, ¿por qué siempre Puebla? Y los poblanos por eso somos tan orgullosos, porque hemos defendido no nomás la parte de la ciudad, la parte de la patria y la parte del continente. Sí, claro. Ahí fue, Porfirio Díaz fue un superhéroe, o sea, para Puebla. Ya después es otra cosa,
pero él estuvo en la batalla del 5 de mayo, luego estuvo en la batalla del 63, en la toma de Puebla, luego estuvo el 2 de abril, El 2 de cuando abril. es el que rescata Rescata Puebla. Por eso es su gran amor, ¿no? Y no lo bombardea, sino ya llega porque los franceses, pues la verdad, nos dejaron una ciudad muy padre, iluminada, con banquetas y todo lo demás. Entonces la deja y dice, yo no la bombardeo. Entró a Espada, rescata a Puebla y de ahí rescata al país. Pues es la verdad. Expulsa a los franceses. Expulsa a los franceses y se van. Y ya. Entonces él se queda y automáticamente pues llega donde llegó, ¿no? ¿Qué Ahora, del 5 de mayo, esos mitos y esas leyendas, Irma, en uno de los capítulos de la primera temporada se habló de los túneles de Puebla y usted que tuvo que ver mucho con esta parte de los secretos de Puebla, ¿los túneles se construyeron para la batalla? ¿Ya existían? ¿Cómo funcionaron? ¿Para qué sirvieron en la batalla? No, en realidad los túneles ya existían. Además vienen desde la zona de, ¿cómo se llama? De Amalucan. Ahí viene un túnel. Eran exactamente elementos de captación de agua, lo que son filtros de agua que llegaba a la parte de la ciudad. Pero también había, por ejemplo, el del 5 de mayo era una cantera, entraba a la cantera, donde está ahora la Cámara de Diputados, pero en realidad, y de ahí sacaban los materiales. Una cantera, para que sea buen elemento de construcción, debe ser la mitad de la cantera, que está más floja para que el cantero pueda trabajar. Okay. No la de arriba, es como la capa de la piel, pues esta es dura, pero si entras adentro, pues ya todo es blandito. Entonces, automáticamente, ahí estaban los túneles. Lo que pasa es que ellos sí sabían quién era. Es más, el que hizo el proyecto de los túneles después de su levantamiento total y bien, fue Maximiliano, cuando estaba allá en México. Pero en realidad, en la zona de la batalla, claro que sirvió. A ver, estratégicamente, tú tienes, donde está ahora el Seguro Social, era el centro de la caballería de Porfirio Díaz. Y luego, donde está... Ahí hay un fuerte en donde está San José. Ahí está San José. Y luego entrabas a la zona donde está una escuela, que entras exactamente al del 5 de mayo, y era la zona de la gendarmería. Ahí estaba la estación de la policía. Entonces, automáticamente ya sabían que ahí estaba eso. Eso nunca lo dijeron, porque era lo que yo digo, se marca un campo de batalla. Imagínense lo que fue los que vinieron a marcar el campo de batalla. Marcaron, Sí, claro. eran tan honorables que marcaban un campo. Si tú brincabas y te salías del campo de la batalla, pues te podías ir a comer chalupas, o sea, nadie te tocaba. Era el campo de batalla. Por eso la estrategia militar. En el 63, pues ya dicen, el campo de batalla es la ciudad de Puebla, y nos desbarata la ciudad de Puebla. Pero en el 62, el campo de batalla es lo que abre la reja verde. Ajá. Hay una reja verde, es el campo de batalla. Que yo le decía a un gobernador que no digo, no, le decía, puta, si le hubiera tocado en su momento, le pone gradas. Pues así, por ejemplo, si es el campo de fútbol, nadie podía salir del campo de batalla, pues era un campo. Claro. Pero abajo del campo de batalla había canales que los mexicanos usaron de trincheras. Y además fue una estrategia muy padre, porque los que vinieron de todos lados les dieron su espacio de trincheras. Entonces ahí tenían su trinchera y lo usaban como trinchera. Eso fue en la mañana. Al mediodía se salen de la trinchera porque ven el agua. Entonces la trinchera se convierte en riachuelos. Y los franceses se meten a la trinchera, pues claro, pues con el agua pues salen los cañones y todo lo demás, pues se revuelcan. Y aparte de eso, Porfirio Díaz, que estaba en la zona de su cuartel, pues claro que entraba por los túneles y les salía por abajo, por atrás. Pero también... No sabían ellos. No sabían, pero o sea, no fueron hechos para el 5 de mayo, ya estaban, todos los ocuparon. Pero también lo que casi no dicen en los libros o en la historia, que ese 5 de mayo de 1862 les cayó un aguacero torrencial de esos sabrosos poblanos. Entonces las trincheras se han de haber vuelto ríos. Ríos. Entonces, sí, se negaron. Y en el momento que llovió, los franceses se metieron a las trincheras. Y los mexicanos se quedaron en la loma. Conociendo que les iba a entrar. O sea que hasta San Pedro nos ayudó ese día. Claro, y además nunca se imaginaron que iban a llegar a un terreno escabroso. Por eso los Acapuastlas y los de Huachinango, pero no nomás eran los Acapuastlas, sino los de Tetela y todos los demás, pues ellos estaban acostumbrados, o están acostumbrados a eso. Claro, para ellos era plano, en realidad, para ellos era plano, considerando la Sierra Norte y la Sierra Nororiente. Les ponen una corretiza y ya. Y luego salen del espacio de la batalla, o sea, del campo de la batalla. Porfirio Díaz lo está correteando y Zaragoza le dice, espérate, ya están fuera.
Y entonces ellos van a su cuartel, que estaba en Amalucan. Ahí estaba el cuartel de los franceses, y se marca el cuartel de los mexicanos en Los Remedios. Entonces todo el mundo dice que Zaragoza no estuvo en la batalla, no estuvo adentro del campo de la batalla, pero si ustedes se paran, imagínense, todo eso era campo. Sí. Entonces, si tú subes a la torre de Los Remedios, ves perfectamente bien el campo. Entonces, él de ahí estaba dirigiendo la parte de la E batalla. incluso para comentarle a las personas que nos están viendo, en la iglesia de Los Remedios, ahí hay un Cristo, el cual tiene un balazo que dicen que le llegó hasta allá, lo tiene, si no me equivoco, Sí, creo que el en Cristo la de la cara. bala, Sí, este Sí. Cristo, porque dicen que una bala fue a dar hasta allá y hasta el Cristo le tocó Claro, un y balazo. además eso estaba mal. No podías, él todo lo organizaba. Es más, toda la gente que vino de fuera, los de Oaxaca, los de Jalisco, los capitanes, los generales, iban al cuartel y ahí les daban las instrucciones. O sea, sí había un sistema de defensa. Ahora, de dónde ¿por qué, los pusieron. por qué llegaron los de la sierra? O sea, ¿cuál fue el motivo? ¿Estaba planeado que llegaran? No, porque era el 6º regimiento de la Guardia Nacional. Entonces, el que estaba, eran los serranos. O sea, la Guardia Nacional ya existía desde aquellos Ya entonces. existía, y entonces los concentran. Fíjate, eso que hablaba hace rato del 4 de mayo y de lo que pasa antes de la batalla, fue una batalla de gente cansada, de gente que caminó. De repente, 8 días antes, ahorita te dicen 8 días antes, a ver, vete a Huachinango, de Huachinango vete a Puebla, pues tomas el camión o te vienes en tu coche. Sí, muchas veces no Pero queremos en ese caminar ni momento 12 te calles. veniste caminando. Entonces, en los recorridos fue muy difícil porque había guerrillas, había gente que estaba a favor y gente que estaba en contra de la llegada de los franceses. Entonces, había guerrillas. Entonces, independientemente del caminar, esa gente vino en la guerrilla. Hay una historia muy padre de una señora que se llama Altagracia Calderón, que viene de Teciutlán, viene con su esposo y viene con sus hijos. La charra. La charra, exactamente. Entonces ella viene y automáticamente en una de esas guerrillas en el camino matan al esposo. Sí. Pero ella sube al caballo, entonces ella le quita el caballo al esposo, como Sí. digo, ¿no? Se sube al caballo y se sigue, une. y llega acá. Y entonces, E incluso la charra está sepultada en el Panteón aquí está, Municipal. en el Panteón Municipal. Es una tristeza ver la tumba de la charra porque le salió un arbolote en medio, está partida a la mitad. Hay una gente, ¿cómo se llama? Que defiende mucho a la charra y que va y que está haciendo una campaña para que le den un valor. En Teciutlán ya tiene un pasaje, el pasaje de Altagracia Calderón, ya tiene una plaza de o sea, ya la reconocieron, ya está bien. Pero aquí lo interesante es cuando tú ves esa historia, como decimos, llega, va al cuartel de Zaragoza y pide que le den ¿cómo se llama? Su lugar que tenía su esposo. Su esposo, de soldado, ¿no? Ándale, el soldado. Entonces le dicen, ¿cómo? Sí, yo quiero mi lugar, yo voy a defender ¿cómo se llama? El lugar que le toca después. Le dan su lugar y ahí en ese lugar matan a todavía uno de sus hijos, pero defiende el lugar. A ella le dan un bombazo en la cara y después se vuelve la jefa de enfermeras del Ejército de Oriente. Imagínate. O sea, es importante, una creo que es un importante, personaje que debemos rescatar aquí en Puebla. Y luego la parte de las mujeres, ¿no? También, sabemos que en la toma de Puebla, cuando la revolución, y las hermanas Cerdán, por ejemplo, le antecede incluso, ¿no? O sea, la mujer metida también en la guerra, ayudando a su patria, Siempre dijeron ¿no? que el 5 de mayo no había mujeres. En la trinchera del esposo de la familia lo defendió la charra. Regresando un poquito a lo que es la charra, creo que es un personaje que deberíamos rescatar en Puebla, porque es una mujer que anduvo con el ejército que manejó Porfirio Díaz durante toda la intervención francesa y siempre estuvo pegada al punta ya del cañón. era la jefa de enfermeras. Y sin embargo muere y creo que la mayor parte de los poblanos ignoran completamente quién era la charra. No, hay que hacerle, pues no hay que hacerle su historia. Hay que platicar esa historia. Sí, y yo creo que redimensionarla. Y yo creo que como ella hay mucha gente, por eso siempre decimos, siempre hablamos de Zaragoza, de Larriozábal, de la gente que estuvo en la batalla como los generales. Pero la gente de atrás, los de Xochapulco, por ejemplo, Sí. que después en el 63
¿Por qué regresaron los franceses en el 63? Porque estaban enojados que les habíamos ganado en el Y era el ejército más en poderoso un día. y el ejército más poderoso del mundo, y en un día, en horas. Y en el 63 regresan y entonces ya lo que dices, toda la ciudad se vuelve fortaleza. Entonces toda la ciudad le ponen fortalezas por todos lados, Amalucan, San José, San Javier, los del centro, o sea, todos los Remedios, todo está fortificado, pero la batalla es en Puebla, desbaratan casi la parte de la ciudad. Pero, ahora que tomemos en cuenta, Puebla estaba rodeada prácticamente por el río de San Francisco, los puentes, estábamos muy limitados para movernos. Fíjate, poca gente sabe, pero muchas fortalezas, los barrios antiguos, los barrios originarios quedan fuera de las fortalezas. Sí. Y sin embargo, fueron los que evitaron Los menos dañados. mucho la entrada de los franceses. No pudieron entrar por los barrios. Porque cuando los franceses toman la ciudad de Puebla en 1863, lo primero que bombardean, por lo que yo sé, es el Palacio de Gobierno, porque así, como quien dice, es una señal de ya derrotamos a tu gobierno, a partir de ahora los que mandamos somos nosotros, ¿no? Bueno, y fíjate, qué bueno que en un momento dado se les sacaban las balas a los generales de México, de Puebla. La gente pues, empieza a tener hambre, no hay comida, no pudieron ya entrar los víveres a la parte de Puebla, y los franceses bombardean San Agustín, creyendo que es la iglesia central. Bombardean San Agustín y dicen, ya tenemos. No, pero la catedral también tiene cañonazos. Sí, pero no tan fuertes como San Agustín. Pensaron que San Agustín le sirvió de tiro al blanco. Ándale, y protegió la parte de la catedral, porque ellos entraron por la Juárez, exactamente por el Cerro de San Juan, por ahí entran los franceses. Es que según lo que yo entiendo, en 1862 se gana la batalla del 5 de mayo en los fuertes de Guadalupe y Loreto, bueno, en esa zona. Pero para 1863 pensábamos que iba a ser del mismo lado y llegaron por el otro lado los mendigos. No, llegaron más, llegaron un número impresionante. Ya venían, pero fueron 62 días. Sí. Juárez les pidió a la gente de Puebla que en un momento dado defendieran Puebla 8 días para que él hubiera irse con su gobierno, que fue así. Así para el Paso del Norte, ¿no? En el tren al norte y a Veracruz. El gobierno de Juárez siempre siguió, aunque estuvo... Sí, errante, ¿no? Siempre. Errante. Una pregunta. Pero le dilataron 62. ¿No? ¿Qué aguanta? ¿Qué tan cierto es eso? De que, ¿cómo se llama? Lo que es la batalla del 5 de mayo, ¿sí? Cuando llega Ignacio Zaragoza, representando al gobierno liberal de Juárez, a una ciudad conservadora como era Puebla, los poblanos no recibimos bien a Ignacio Zaragoza. ¿Por qué él representaba a los liberales? Pues porque aquí era la parte de la... Imagínate cómo iban a perder todos sus privilegios si tenían todos los privilegios de Europa. Entonces, automáticamente, la batalla del 5 de mayo del 62, nada más para que, se marca la batalla en el lugar de los fuertes, que nunca llegaron a los fuertes, gracias a los barrios, todo fue alrededor. Pero marcaron ese campo de batalla y no podían salirse de ahí porque eran honorables. Ahora tú puedes marcar un campo de batalla y dices, me vale, y te brincas la barra y lo haces. Pero en realidad no te podía salir del campo de batalla. En la ciudad se decreta por el ayuntamiento y por la iglesia que no se suspende nada. La gente seguía trabajando, la gente seguía en las escuelas, la gente seguía haciendo todo. Por eso mucha gente de la ciudad, cuando oye los balazos, sube a defenderla. Bueno, pues sube a apuntarse ahí a la parte del ejército ahora sí que se mete a la batalla para poder defender eso. Pero todos estaban, por eso dicen que Zaragoza cuando estaba apuntando así, pues decía, o sea, que a los que hay que acabar son los que están allá en la ciudad. Volteen los cañones, no los franceses, o sea, volteen los cañones para el otro lado. La verdad, pero no, ahí está. Ahora, ¿qué tan villano realmente fue Porfirio Díaz para México? No, en esa época yo creo que villano no. En la época de la batalla, Porfirio Díaz, yo vuelvo a insistir, y la verdad, y si quieren que sea como personal, pero lo dicen muchos historiadores, fue un héroe. O sea, él empieza a los 19 años empieza como capitán, luego sube a teniente, luego ya en el 63, hasta el 63 ya es jefe del ejército. Ya antes no, pues antes estaban otras gentes liderando la parte del ejército. Y ya de ahí empieza a ser pues, el gran general
Yo vuelvo a decir, es el que rescata el territorio mexicano, el que expulsa a los franceses. E incluso tenemos el callejón de la fuga de Don Porfirio. Meten a los en el 63, a los generales los ponen presos y los ponen en diferentes lados. A él se queda preso en donde Lo que es el Carolina. En Carolina, en el tercer patio. Pero hacen una cuerda y por ahí se baja y se escapa. Sí, se les Así es, pela ¿sí? por la parte de Sí, atrás. y luego Don Porfirio era un genio a partir de que su ascendencia zapoteca, aunque terminó, dicen algunos, como Bismarck, ¿no? Ya a caballo y todo, hasta blanco, ¿no? Terminó Don Porfirio. Don Perfidio le decían. Pero, digo, no siendo un genio, era un genio, no tenía una carrera militar como tal vez la tuvo Miguel Miramón, que era un hombre muy preparado, que fue el presidente. Lástima que los libros lo borran por ser un presidente conservador, pero era el más joven, 29 años, y todavía no sé si está su corazón en la Catedral de Puebla. Sí. Está su tumba. Está su tumba. Está En la iglesia del Sagrado Corazón Sagrado de Jesús. Corazón en la Catedral. Pero en realidad ahí la tienen, pues no le dan una Difusión. difusión, pero ahí está, claro. Sí, Claro, sí, en la claro. catedral. Está Sí, enterrado en la que su catedral. esposa, Sí. doña Conchita Lombardo, Sí. ¿no? de Miramón, Sí. decidió que no puede estar junto a la tumba de Juárez, que eran archirrivales. Pero digo, el tema de Porfirio Díaz, sin tener una preparación escolar militar, o sea, el maestro Miramón, el general Miramón, viajó a Europa, ¿no? Igual que Felipe Ángeles, eran los grandes militares de la época, académicos. Él, de su origen, se convierte en el héroe y luego se convierte en el tirano, ¿no? E incluso yo lo que... Así son las historias. Así son las historias. Además. E incluso lo que yo sé es que antes no se celebraba el 5 de mayo. Las celebraciones de la libertad de México de los franceses se celebraba el 2 de abril, que es precisamente la última La toma de batalla Puebla. que gana Bueno, la toma de Porfirio Puebla Díaz. por los mexicanos. Sí. Rescatamos Puebla. Aunque fíjese, maestro, yo tengo un libro, igual un día se lo vamos a compartir. Yo soy originario de Ciudad Sana de Chalchicomula, por eso hago la acotación de estos temas históricos. La canción, sí. se la canto después de la cámara. Bueno. A la de Chalchicomula. Bueno, se lo voy a responder luego. No es cierto. Fíjese que en el tema de la historia con don Porfirio Díaz y todo lo que él realizó, fue un hombre adelantado a su tiempo, porque hablamos de su origen, pero la conmovisión cambió al país, lo industrializó, lo llenó de vías de tren. Es cierto, se afrancesó, ¿verdad? Se afrancesó, pero... Hizo su armamento para que lo combatieran, el tren. Claro, Así su es. propia Sí, arma su- de destrucción. Su propia La gente arma. decía, cuando decía vamos a la bola, pues todos se subían al tren. ¿A dónde iban? claro. Ni sabían, pero ahí iban en el tren todos. Y luego, respecto a hay un periódico que se llama El Colibrí, que existe físicamente, lo conseguimos a través de un amigo que tal vez usted conozca, que es Gustavo Velarde Trischler, Ajá. donde habla de que en 1888 ya se celebraba en la región de Chalchicomula la llamada Jamaica con motivo del 5 de mayo. Y la Jamaica era una convivencia de las clases fifís, que ahora les dicen, que se reunían para celebrar la batalla, la victoria del 5 de mayo, y se hacían odas a don Porfirio Díaz. Estamos hablando de 1888, o sea, 26 años después de la batalla del 5 de mayo, ¿no? Entonces, es igual esta parte como con Ignacio Zaragoza. Cuando él nace en la actual Texas, que hoy es Estados Unidos. Formalmente, en ese tiempo, Texas pertenecía a México, cuando él nace, ¿no? Cuando ellos, por lo que decía, el 5 de mayo, dicen, tomamos Puebla, fácil, en media hora, dijo el Lorenzés. Entonces, pues después dijo Zaragoza, cuando le manda el telegrama a Juárez, y le dice, pues las armas nacionales se han cubierto de gloria, y el ejército francés Se ha portado con valentía. se volteó con valentía, pero con torpeza. Porque pues, no entendía qué pasaba en el campo. Es que Lorenzés lo que hizo es que cacareó el huevo antes de comprar la gallina. Sí, En media dice hora ya los ya de media esta hora, ciudad es ya mía. siéntase dueño de México, No, ¿no? usted ya es el dueño de México. Entonces viene en Estados Unidos, bueno, que antes era territorio mexicano, están esperando, dicen, va a tomar Puebla. Se van a tomar y van a venir, se estaban preparando para la batalla. Y automáticamente cuando dicen, ya ganamos, ¿cómo ganamos? Pues ya ganamos. Entonces viene la felicidad de la parte del Pero norte. realmente se ganó una batalla, no una guerra. Claro, sí. Una batalla. Sí, porque la guerra, regresan en el 63 Y nos imponen a después Maximiliano, ¿no? y 5 años están gobernando el país. Seamos ¿eh? honestos, la guerra realmente la gana Porfirio Díaz,
Juárez ni siquiera estaba en México. No, pues Juárez andaba Itinerante. Itinerante, ya. Sí, o sea, el que se quedó aquí Sí, ya. a los De hecho, cocolazos, porque Ignacio Zaragoza muere 3 meses después de la batalla del 5 de mayo de un tipo de la De tifus, tifoidea. ¿sí? De un Sí. tipo de Sí, tifoidea. tifo. Ajá. Entonces, Ignacio Zaragoza realmente muere, Juárez se pela, y el que se queda a los cocolazos es el malvado terrorífico que siempre nos han portado Porfirio, que bueno, como pues, Porfirio Díaz. Bueno, es que Pero se según convirtió en un dictador, ese es el pero lamentable, es ¿no? que aquí hay una situación que yo lo que he leído es que Porfirio Díaz fue nombrado el soldado de México, el héroe de la nación, porque realmente la batalla del 5 de mayo no se celebraba el 5 de mayo, se celebraba la batalla del 2 de abril, que es la que Porfirio Díaz gana, recupera Puebla, recupera México, expulsan a los franceses y en 1867, si no me 67, equivoco, 68, ajá. Porfirio Díaz le entrega la Ciudad de México y le entrega nuevamente el país a Benito Juárez. Y A ver, regresa a Juárez. hagamos un análisis. Si Porfirio Díaz era tan canijo como nos los pintaron, ¿por qué le voy a regresar al país a Juárez si todos me amaban? Pues sí. Pues es parte de... Parte de la historia, ¿no? Incluso y además es parte de la honorabilidad. Yo siempre, y a veces lo digo con el propio ejército, con los militares, hay una honorabilidad de forma. O sea, tú planteas una estrategia y la estrategia pues le das el valor a la gente que es tu superior. Y entonces, le cambia el nombre ahí de le Paso del cambias, Norte sí, por Ciudad Juárez. por Ciudad Es Porfirio Juárez, Díaz así, el que le eso cambia E el nombre. incluso, parte de lo que se habla es que también Porfirio Díaz se le hizo, a partir de que empezó la Revolución Mexicana, se le empezó a hacer una mala historia, se quitó el celebrar el abril por mayo, por la batalla del 5 de mayo, pero también el grito de porque... independencia dicen que también... Dicen que por sus Ajá. cumpleaños, ¿no? Pero también lo que se dice es que Porfirio Díaz realmente sufrió un complot, llamémoslo así, porque a Estados Unidos no le convenía que Porfirio Díaz estuviera más tiempo en la presidencia, porque Estados Unidos quería retomar lo que era la venta que Juárez estaba proponiéndole a Estados Unidos de venderle medio país, que no se vendió Sí, medio el país. tratado, ese famoso tratado McLean-Ocampo que, híjole, que bueno Que no se cumplió porque empezó la guerra civil en Estados Unidos. Pero al terminar la guerra civil en Estados Unidos estaba presionando a Porfirio Díaz para que cumpliera lo que Juárez quería venderle a Estados Unidos. Y Porfirio Díaz se negó. E incluso hay documentos en donde se dice que Estados Unidos le patrocinó la Revolución Mexicana a Madero Sí, para sacar a Porfirio Díaz. Había muchísimas... Siempre ha habido intereses, ¿no? Intereses creados. Entonces, ¿cuál es el se va a villano? ver. Pues por eso dice uno. Es que lo que pasa es como dicen, lo que dice, pues lo que empieza a decir la gente, no, pues ya se quiere quedar más tiempo, tenían que entrar los que vinieron, bueno, los que vinieron y entraron, ¿qué hicieron? O sea, ¿hicieron de verdad una mejora o no una mejora? Exacto. Si se hubiera quedado un poquito Porfirio, yo no digo que sea bueno, que sea malo, pero imagínate el país que iba a ser. O sea, La realidad es que él detuvo detuvo algo y cambió el sentido de la nación, ¿no? El tratado del comercio, aquí comerciaban todos. Aquí en realidad entraron todas las tecnologías, todas las investigaciones. Por ejemplo, eso poca gente lo sabe, de los últimos proyectos de Porfirio Díaz fueron en Puebla. La penitenciaría, la termina Porfirio Díaz, y es el primer ejemplo penitenciario de México. Impresionante, la San Javier. Y luego, el último, que hubo los cohetes y toda la cosa, fue el Hospital Psiquiátrico de Cholula, que era un centro de investigación psiquiátrico. O sea, no era nada más un hospital, sino era un centro de investigación muy grande. Esa fue la última obra que inaugura en el país. Y automáticamente, pues ahí está, todavía. O sea, sí, claro. si él iba en la parte tecnológica del avance. Claro, ya pasaban muchas cosas en el campo, en algunos lugares, por algunas gentes que estaban con él, que en realidad... Que empezaron a abusar, ¿no? Y también la bonanza económica ahí empezó a... Pues ahí ya la gente se empieza a enojar, no se cumplen los tratados del campo o de la gente, pues automáticamente pues la gente empieza a hacer revoluciones internas. Claro. Y bueno, el 5 de mayo no se puede concebir sin la participación
de Porfirio Díaz, sin duda alguna, ¿no? Claro, Zaragoza es el héroe que aparece en los libros, No, pero es el Porfirio general, Díaz pero Porfirio Díaz es un soldado que aporta mucho. Que lleva mucho. Escribe una carta, ¿no? Yo leía que dice, escribe una carta a su familia y le dice, A su mujer. estoy persiguiendo franchutes, ¿no? Estoy persiguiendo Le franchutes. manda saludos, todo mi amor, pero te dejo porque tengo que matar franchutes. Franchutes, ¿no? Bueno, en verdad es un gusto, un placer, en verdad un gozo completamente platicar con usted. Es muy amena este tipo de pláticas. Desafortunadamente tenemos un gran enemigo que es el tiempo. Y nos decía que 50 minutos. Y se nos ha ido, pero apenas, como agua. Espero que nos acepte una nueva invitación para Claro, terminar claro. de rematar con esto de la batalla del 5 de Y mayo. de otros temas. Porque le entramos por un lado y por el otro. Y hay muchas cosas sabrosas todavía que Les voy a contar. mandar un libro que hicimos exactamente, que se llama California, para que vean el por qué el 5 de mayo es importante en Estados Unidos. Sí. Ah, Y ahí ok. viene, y además es una combinación que se hace con gente americana y con gente de acá de la universidad, pero ahí habla exactamente del por qué pasa todo este paso. Y que se convirtió luego en el Chicano Power y es un movimiento. No, ahí vienen todas las formas de cómo festejan el siglo, cuánto se vende de cerveza, cuáles son los ¿cómo se llama? Los programas que hacen del siglo, los desfiles, son impresionantes. No, lo que se consume, Sí. dicen que consumen aguacate en los supertazones, no, se consume mucho más aguacate el 5 de el mayo, 5 no de sé, mayo. en Los Ángeles, ¿no? Es el estado más rico de Estados Ahora hay que Unidos. ver. Mire, a todas las personas que nos acompañan en estos podcasts, sobre todo gente de fuera, los mismos poblanos, nos come la curiosidad de cómo se descubrieron los túneles, qué encontraron en los túneles. ¿Nos aceptaría otra invitación Ahora para que nada nos más para hable de hablar de todo Para eso? los historia. puros túneles. Híjole, esto Sí. estuvo buenísimo. Pues le ¿Eh? agradecemos mucho. ¿En dónde lo podemos localizar? ¿Tiene alguna Algunas red redes sociales, o maestro. algún perfil donde podamos verlo? Pues en realidad nosotros estamos en el Consejo de la Crónica, está ahí en el ¿cómo se llama? Abajo del Pasaje. Palacio Municipal, ahí está la parte de la oficina, ahí estamos. Somos 12 cronistas y no tenemos un lugar, no tenemos un, ¿cómo se llama? Un WhatsApp o algo, pues el personal solamente. Sergio. Pero si te lo doy luego te vayas. Sí. mejor que te hablen a ti. y Sí, tú ya claro. me- Ya, luego Claro. buscamos el contacto, sí, Pues luego de repente. un gusto, un placer. Muchas gracias por acompañarnos. Esperemos que ustedes se la hayan pasado también tan rico con todas estas anécdotas de la batalla del 5 de mayo y todo lo que el maestro ha visto durante estos años de nuestra maravillosa Puebla. Mi nombre es Irma Sosa, directora de Puebla Legendaria. Nos pueden visitar en www.pueblalegendaria.com y en todo lo que son las redes. Ya saben que nos encanta estar de chismosos ahí. Mi teléfono es 2222-650024. Muchas gracias por acompañarnos, compañero. Muchas gracias, maestro Sergio Vergara. Un honor, un privilegio. No tenía el gusto de platicar personalmente con usted. He leído lo que hace. Espero que hayan disfrutado mucho. Nos vemos el próximo capítulo de Ecos de México, mitos y leyendas. Yo soy Víctor Hugo Escobar. De hecho, voy a amarrar navajas aquí con el maestro. Voy a invitar a mi programa Trasfondo que pasa en Televín, donde hablamos precisamente de esto, de la historia, de la importancia de construir nuestra historia, de reconstruirla. Así que nos vemos el próximo capítulo. Gracias, maestro. Gracias, Irma. Gracias. Ecos de México. Mitos y leyendas. Con Irma Sosa y Víctor Hugo Escobar.